Record. Vamos a hacer un... Muy bien. Buenas tardes a la persona que entró. Vamos a esperar un momento, faltan unos 3, 4 minutos para empezar la grabación del tema estimación del estado del sistema de potencia. Bien. Vamos a ver esto aquí para que se vea mejor. Bien. Faltan 3 minutos. Bien, al amigo Ortiz ya está dentro. Okay. Patricia. Patricia. Buenas tardes, señor Patricia, ¿cómo está? Bien. Por aquí. Pero un minutico más y empezamos. Patricia, ¿cómo está? Bueno, me tienen cerrado. Fantástico. Porque aquí dice que puedes ver la lámpara. Perfecto. Señorita Ortiz, se oye la música, pero no se oye. Quita la música, gracias. Okay. Faltan unos segundos. Muy bien. Ok, buenas tardes. Vamos a comenzar la explicación del día de hoy, que se llama estimación del estado del sistema de potencia. Este capítulo está en el texto Stevenson, en el capítulo número 15, ¿ok? Donde se explica, ¿verdad? Todo relacionado con este tema. Básicamente el tema se basa en lo siguiente. Nosotros tenemos una red de transmisión gigantesca, ¿verdad? Donde hay subestaciones, líneas de transmisión y otros equipos ahí instalados. Todo ese sistema siempre es monitoreado a distancia, ¿verdad? Desde un punto estratégico en Caracas, que es donde está el centro de comando de toda la red de transmisión de Venezuela. Y además, en cada región, aquí hay 4 o 5 regiones, hay un sistema, lo que llaman los despachos, que se encarga de monitorear también la información y específicamente la información de su área. Es decir, el despacho, por ejemplo, en el caso de nosotros que estamos aquí en Barcelona, hay un despacho en Barbacoa que monitorea toda la red y también hay un centro de operaciones aquí en Barcelona. Y en cada región hay un despacho donde se analizan esas variables. Pero en Caracas es donde está en la central completa, donde aparece toda la información de todo el país. ¿Qué pasa? Yo como centro de comando necesito saber en todo momento cuáles son los valores de voltaje, de corriente y de potencia activa, reactiva que fluye en la red. ¿Y eso para qué es? Eso es para que en caso de hacer operaciones, que siempre lo están haciendo todos los días, yo sepa qué cargas hay. Si yo quito una carga o una carga se pierde porque hay una falla, yo puedo saber qué demanda tiene una red que esté paralela a esa y que pueda absorber esa carga, pero necesito saber qué valores tiene
actualmente esa línea, para ver si yo puedo pegar a la otra línea. Ese tipo de cosas. Y también cuando se manda ese racionamiento, ellos necesitan saber, por supuesto, cuál es la potencia que fluye en una determinada red. De manera que yo pueda decir, bueno, yo necesito hacer un racionamiento de 20 megavatios. Bueno, yo le voy a quitar 10 megavatios a esta línea y 10 a esta, cosas así. Bien. Entonces, vean la importancia entonces de conocer cuáles son los verdaderos valores, cuáles son los verdaderos valores de las variables que están en una red, sean voltaje, corriente, flujo de potencia activa, reactiva. Entonces, como dice aquí, dice, en un sistema de potencia se miden valores de potencia activa y reactiva, voltaje y corriente. Debido al ruido, los valores reales de estas cantidades físicas nunca son conocidos y se hacen estimaciones de ellos. Cuando dice ruido, significa que el sistema de medición no te da un valor exacto. Te da un valor, pero no es exacto, súper exacto, no es. Siempre tiene un error. Error por, uno, la calidad del equipo, dos, la cantidad de tiempo que tiene ese equipo ahí, tres, las distancias y otras variables. Entonces dice, el método de los mínimos cuadrados se usa para encontrar el mejor ajuste de los datos medidos al relacionar dos o más cantidades. Se seleccionan los mejores estimados considerando aquellos que minimizan la suma ponderada de los cuadrados de los errores de medición. Ya voy a explicar eso un poquito más detallado. Básicamente, vamos a ver una fórmula un poquito más abajo, donde ellos tienen un valor medido, teóricamente, y un error. O sea, yo estoy sumando un error que ellos estiman que es el que tiene para dar un valor más exacto. ¿Okay? Entonces dice, el modelo del sistema, vamos a suponer que yo tenga esta red que está aquí. Esta red puede ser una red cualquiera, donde hay una subestación B1, una subestación B2, aquí hay líneas de transmisión, y estos serían, ¿verdad?, los valores de las impedancias de las líneas, por ejemplo. En este caso pusimos una red sencilla que podemos manejarla con Kirchhoff sencillamente. En esta línea yo voy a medir la corriente aquí que llamo Z1, la corriente aquí que llamo Z2, el voltaje aquí que llamo Z3 y el voltaje aquí que llamo Z4. ¿Ok? Los valores B1 y B2 son unos valores que tengo, pero que no estoy seguro si son exactamente eso. Y las mediciones que tengo, las tengo, pero no estoy seguro si son esas. Entonces, dice, el modelo del sistema se basa en el análisis elemental de los circuitos, es decir, yo digo, bueno, si yo conozco la impedancia de la línea, y un ohmio aquí, 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 yo sé esos valores, y tengo los valores de los voltajes, B1 y B2, que son datos, yo puedo calcular cuánto vale esta corriente y cuánto vale este voltaje, cuánto vale este voltaje y cuánto vale esta corriente, simplemente usando Kirchhoff. ¿Ok? Entonces dice, el modelo del sistema se basa en análisis elemental de los circuitos, es decir, Kirchhoff, uso Kirchhoff para calcular los valores que se supone dan aquí. Y expresa los valores verdaderos de las cantidades medidas, ¿verdad? Porque me da un valor medido, en términos de los parámetros de la red. Es decir, yo tengo unos valores medidos, yo tengo los valores de la red, entonces, y de los valores verdaderos, pero no conocidos de la fuente. Es decir, B1 y B2 son valores verdaderos que no estoy seguro si también son verdaderos, exacto. Pero sí sé que con los valores que me están dando de corriente, ¿verdad? Digo, de voltaje, de estos dos voltajes, yo puedo calcular cuánto vale Z1, Z2, Z3 y Z4. Es decir, sabiendo esto y conociendo la topología de la red, es decir, sus impedancias, etcétera, distancia y todo eso, yo puedo decir, bueno, mira, aquí tiene que pasar tantos amperios, porque matemáticamente eso da tanto. ¿Y qué voltaje de aquí? El voltaje matemático tiene que ser tanto. Igual que aquí y la corriente igual que aquí. ¿Por qué? Porque yo conozco la topología de la red. Y tengo unos valores de B1 y B2 que son valores verdaderos, pero no son súper exactos. Pero yo me voy a basar en eso para trabajar. Entonces, nosotros vamos a agarrar esta red en este ejercicio, le aplicamos Kirchhoff, ahorita vamos a ver un ejemplo parcial, y me van a dar esta matriz, estas ecuaciones. ¿Okay? Digamos, sin esta parte de aquí, solamente Z1 es igual a 5 octavos de X1 menos 1 octavo de X2.
Y así, Z2 es menos un octavo X1 más 5 octavo X2. Z3 es 3 octavos X1 más un octavo X2. Y Z4 es un octavo X1 más 3 octavos X2. ¿Ok? Recuerden que Z1, en este caso es la corriente que pasa por aquí. Z2 es la corriente que pasa por aquí. Z3 es el voltaje que hay aquí. Y Z4 es el voltaje que hay aquí. ¿Ok? Fácilmente nosotros podemos calcular esto con Kirchhoff, ¿verdad? Si yo tengo los valores de las impedancias, los voltajes y los valores de las reactancias, impedancias, etcétera, yo puedo calcular los voltajes y las corrientes. Este voltaje y esta corriente, yo fácilmente lo puedo calcular. ¿Por qué? Por Kirchhoff yo lo puedo hacer. Pero yo digo, estos datos, estas mediciones no son exactas. Por lo tanto, yo tengo que sumar un error aquí. Más E1, más E2, más E3, más E4. Para que este error, que no sé cuánto vale, pero ya vamos a buscarlo, me dé un valor de medición más exacto. Y así yo me quito de encima ese error. Entonces aquí dice, entonces los valores de E1, E2, E3, E4 son errores en la medición. ¿Ok? Recuerden que, como dijimos, la medición no es súper exacta por muchas variables. Lo que llaman ellos ruido. Básicamente eso tiene que ver con la calidad del equipo, el tiempo que se le hizo mantenimiento y otras variables que afectan la medición. ¿Ok? Dice, los valores de 1, 2, 3, 4 son errores en la medición. Los valores de la fuente, voltaje son X1 vale B1 y X2 vale B2. Okay. Yo entonces puedo, con esto que está escrito aquí, construir esto. Si ustedes se ven, Z1, Z2, Z3, Z4, ¿verdad? Son estas. Estos valores que están adentro, estos números, ¿verdad? Estos números que están aquí, ¿verdad? Son estos. H11, H12, H21, H22, H31, H32, H41 y H42. Y esto es un error que yo digo que hay, ¿verdad? Que hay, que son estos, porque no estoy seguro de los valores verdaderos. ¿Ok? Entonces, estos valores que están aquí, este que está aquí, estos numeritos, vienen siendo la matriz H. Este sería H11, H12, H21, H22, H31, H32, H41, H42. Y esos señores son estos que están aquí. H11, H12, H21, H42. Y X1, X2, X3 y X4, ¿verdad? Vienen siendo estos. Digo, son estas letras que están. ¿Ok? Yo tengo mi H1, esta y el E. ¿Ok? Entonces, esto es igual, ¿verdad? Estos son iguales al Z1 verdadero más el error. ¿Ok? Z1 más el error. Porque yo estoy diciendo que hay un error. ¿Ok? Bien. Teniendo esto, que está aquí, ¿ok? Esta ecuación, esto es lo mismo que esto que está aquí abajo, en donde yo estoy pasando todo esto que está aquí, este cuadrado que está aquí, lo paso para el otro lado de la ecuación, aquí está. ¿Ok? Y dejo, pero este pasa para acá, ¿ven? Este pasa para acá. Z, le paso la matriz H con los X1, X2, X3, que son los voltajes, y me da los errores. ¿Correcto? ¿Ven? Okay. Bueno, lo que hago es despejar la ecuación y me queda así. Estos son los errores estimados, que son estos. Estos son las mediciones que yo tengo. Estos son los estimados. Y este es ZT. Estos son los valores de B1 y B2, los voltajes. Entonces, dice, para hacer las estimaciones de los errores, se hace la suma directa de los cuadrados de los errores, que son estos. Aquí está, errores al cuadrado. Esto se multiplica por una ponderación, que es W. Esta indica el nivel de exactitud del equipo de medición utilizado. O sea, W es el error que yo estimo que el equipo me está dando. Si yo tengo un equipo alemán, yo puedo decir, bueno, la calidad de ese equipo es muy buena, el error es tanto por ciento. Y si el equipo es un poquito más, de una empresa un poquito más, menos reconocida, la calidad no es muy buena, el equipo tiene bajo mantenimiento, etcétera,
esa ponderación es más alta, es decir, que el error es más alto. Entonces yo voy a sumar aquí una sumatoria de todos los errores, en este caso de los errores de la medición, y me da esto, y de la función, esta función que sale aquí, la voy a derivar respecto a x1 y x2, es decir, voy a derivarla en función de x1 y x2, que recuerden que x1 y x2 eran, ¿verdad? Los voltajes, si no me equivoco, ¿sí? Los voltajes B1 y B2. 1, ¿ok? Y supone que estos son datos que en este caso podrían ser subestaciones donde quitan los voltajes. ¿Ok? Luego, y es importante, por eso le dije el libro, ustedes van en el libro, en la página 606, donde aparece esta ecuación, y ahí aparece la derivada parcial de la función en función de x1 y de x2, que son los voltajes que tenemos, ¿verdad? Al hacer esa operación, ustedes ven en la página 607 del texto, va a haber una serie de ecuaciones y salta para allá y es un montón de cálculos. Yo no me voy a meter en esa lectura, ustedes pueden leerlo, es matemática bastante fuerte, pero al final queda una ecuación, que es esta que está aquí abajo, ¿verdad? Vamos a ver primero esta y después esta, que es el error estimado que nosotros tenemos. Nosotros es importante que lean el texto, vean el desarrollo de las ecuaciones. Nosotros vamos a hacer otra conexión para explicarles más o menos cómo se hace esta matriz aquí. Aquí vamos a ver un pequeño ejercicio, una parte del ejercicio, pero lo demás hay que hacerlo con más cuidado. Yo tengo un ejercicio donde yo tengo ecuaciones de Kirchhoff, ¿verdad? Tenemos esta ecuación, esta ecuación, esta ecuación, no, esta y esta dos. Y aquí yo usando Kirchhoff, yo calculo los valores, ¿verdad? Que necesito. En este caso, I1 y 2. ¿Ok? Entonces, yo calculé y me va a dar I1. ¿Dónde está I1 aquí? Creo que era esta. Está I1. Bueno, aquí está. Aquí. Z4 es una medición de corriente. Z4 es otra medición. Z3 está por aquí. Mira, Z4. Entonces, la idea es que yo con las ecuaciones de Kirchhoff calculo estas ecuaciones. Z1, Z2, Z3, Z4. ¿Ok? Donde aparece X1 y X2. Es decir, yo voy a escribir una ecuación, cuatro ecuaciones, en este caso, en donde la función dependa de X1 y X2. Recuerda que X1 y X2 eran los voltajes y Z1 era la medición. En este caso, Z1, si no me equivoco, era la medición de corriente en la parte de arriba, Z2 la medición de corriente del otro lado, y Z3 y Z4 eran los voltajes en las resistencias que estaban en el medio. ¿Ok? Y X1 y X2 son los voltajes. Entonces, de ustedes, se supone que tienen que construir esto primero. Antes de meterse con los cálculos, yo necesito construir esto. ¿Por qué? Porque esto que está aquí es esto. Es todo esto. ¿Ok? Es la ecuación donde aparecen las mediciones que están aquí, los voltajes B1, voltaje B2. Y H1, 2, 3, etcétera. Todo esto nace de la matemática, los parámetros que salgan ahí. Ahí van a aparecer números. ¿Verdad? Como en este caso, por ejemplo, aquí me da 0,1, x1 menos 0.004 x2 es z1 y así sucesivamente. ¿Ok? En la conexión que vamos a hacer al principio de la semana que viene, vamos a ver unos ejercicios, pero no hay un procedimiento específico. El procedimiento es simplemente, dado Kirchhoff, la ecuación de Kirchhoff, ustedes calculan los valores, ¿verdad? De x1, x2, z, y luego, los valores que te dan de x1, x2, etcétera, y luego tú calculas, construyes z1, z2, z3, z4. ¿Ok? De esta manera, yo obtiene su ecuación. Veamos, por ejemplo, entonces, un ejemplo.
el ejemplo 15.1 que está en la página 609 del texto. ¿Ok? En este ejemplo, Z1, ¿verdad? Que son mediciones, ¿verdad? Tanto, me da 9,01 amperios, 3,02 amperios, Z3 vale 6,98 voltios, Z4 vale 5,01 voltios. Estas son mediciones de corriente y voltaje que me da el ejercicio. Las ponderaciones son W1 de 100, W2 de 100, W3 de 50, W4 de 50, que son puro datos. ¿Ok? Dice, determinar los estimados de los mínimos cuadrados ponderados de la fuente de voltaje B1 y B2. Es decir, que yo tengo que calcular los valores ponderados de B1 y B2, que son los voltajes de la fuente de tensión. ¿Ok? En este ejercicio, mira, pues gracias a Dios, H te lo dan, que es lo más difícil, digamos, una de las cosas más complicadas de calcular, H. ¿Ok? Pero normalmente usted tendría que agarrar el circuito, usar Kirchhoff y construir cuatro ecuaciones donde aparezca Z1 igual a Z2 igual a Z3 igual a y Z4. ¿Ok? Luego le suman E y entonces empezamos a hacer el ejercicio. Entonces veamos cómo se hace esto. Aquí están los H y yo tengo que calcular HT por W. HT, si ustedes se acuerdan de la matemática, esta T significa que la matriz H tiene que ser transpuesta. Es decir, esta ecuación H que está aquí, tengo que transponerla. ¿Cómo se hace eso? Esta columna, perdón, se convierte en una fila. Fíjense aquí, 0,625 está aquí, menos 0,25, 0,012 lo paso para arriba, 0,365 lo paso para arriba y 0,15 lo paso para arriba. Es decir, esta columna es como si la tirara y la acostara. Y esta también la cuento. Aquí está, menos 0,21, menos 0,625, 0,125, 0,375. Y faltó un menos. Esto lo voy a multiplicar por W, que es esto que está aquí arriba, que son los pesos. ¿Esto qué significa? Representa la calidad del equipo de medición. ¿Cuál es la ponderación que yo le doy a ese equipo de medición? En este caso, ellos están calculando que las ponderaciones de los errores son estas. Y aquí se pone así. Esto lo multiplico por esto y me da HT por W. Dice, para calcular la matriz ganancia, ¿verdad? La matriz ganancia es muy importante. Es HT, W, que ya está calculado aquí, por H. Es decir, que esto que está aquí es esto que está aquí. Ya está calculado. Lo multiplico por H. ¿Quién es H? H es todo esto que está aquí. Porque ya los datos están. Luego tengo que multiplicar esto por esto. Y me da esto. Aquí es importante, y les digo, es importante que busquen en internet programas de multiplicación de matrices, inversión de matrices. Es importante hacer eso porque aquí hay muchos de esos que hay que hacer y hacerlo manual complica un poco el ejercicio. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a colocar esto en el programa. Recuerden que en el programa estos son columnas y estos son filas. Columna, fila. Porque en el programa dicen cuántas columnas y filas tiene cada uno de los elementos que se van a multiplicar o invertir o lo que sea. Bien. En este caso, esta multiplicación da esto. La ganancia, como dije, era esto multiplicado por H. Aquí está. Y da esto. ¿Ok? Ya tenemos la ganancia, matriz ganancia. Entonces dice, la matriz de los estimados de los mínimos cuadrados ponderados de las variables x1 y x2 se calcula así. Matriz G de ganancia inversa, HT transpuesta, W que es la ponderación y Z que son las mediciones. ¿Okay? Entonces, la matriz W ya la usamos, que es la matriz de ponderación, ¿verdad? Z es medición de, estos son datos del ejercicio. Fíjense que estos datos están aquí arriba, 901, 302, 698, 501. Estas son estas.
Y G1 menos, esta es la matriz de ganancia inversa, HT la HT transporte. De todos modos, fíjense que G a la menos 1 está aquí, y HT por W ya ha sido calculado aquí arriba. Entonces, fíjense que yo aquí abajo coloco G a la menos 1, y está la matriz esta, G, aquí le puse un menos 1 porque significa que esto hay que invertirla, le puse menos 1 para invertirla, hay que invertirla. Se multiplica por HTW, HTW está aquí arriba, ya está calculado, tienen que colocarlo aquí. Y aquí se coloca mediciones, datos del ejercicio. Todos estos son datos del ejercicio que están aquí arriba. ¿Okay? Así que todo está calculado. Luego que hago esta operación, por eso hay que usar un programa de computación, multiplico esto por esto y después esto por esto. Me da estos valores. Estos son los valores estimados de X1 y X2, ¿verdad? Que es B1 y B2. Posteriormente, ¿okay? Ahora yo voy a buscar cuáles son las mediciones que yo creo que son. Que son, entonces, H, que yo la tengo, y X, ¿verdad? Que son los valores que me dieron, ¿verdad? Y al hacer esta operación me da que Z1, Z2, Z3, Z4 son estos valores. Entonces, estas son las mediciones que deben dar, ¿verdad? En la realidad. Entonces dice, ¿cuáles son los errores ahora? Bueno, esto que está aquí, ¿verdad? Son los valores, eh, datos del ejercicio, o sea, lo que yo se suponía que eran los resultados de la lectura, ¿ya? Son los datos del ejercicio, y le resto esto que están aquí, que son los estimados que yo he calculado matemáticamente. Entonces, este menos este me da el error. Estos son los errores, entonces, que me están dando. Entonces, que en un ejercicio que normalmente me piden cuáles son los valores que se supone que son, que serían estos, ¿verdad? Y cuáles son los errores que se están cometiendo en estas dos operaciones. Estos son datos que están al principio del ejercicio y estos son estos que calculan aquí. Listo. Y resuelto el ejercicio. Muchas veces ellos dicen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo un dato? Me dieron de repente, no, mira, el dato que te dieron ahí está malo. No era 501, sino era 440. Y ese es un valor exacto. Ok, entonces vuélvelo a calcular. Ok, yo vengo, agarro G1 inversa, HT y W, cambio este valor aquí y me da los nuevos valores estimados de X, que son estos, ¿no? Estos son los valores cambiados. Y luego hago esta operación. Los errores serían estos valores que están aquí, que son los datos, la medición que me dio el ejercicio, la matriz H que yo la tengo, los valores estimados calculados aquí, ¿verdad? Están aquí. Y me vuelven a dar entonces el error, ¿verdad? El error que se supone que se tiene. Eso fuera en el caso de que yo tuviera un valor exacto. Bien. Entonces, ese es el procedimiento, ese procedimiento que le estoy explicando, se encuentra en el texto, ¿ok? De la página 609 hasta la página 611. Ahí explica el procedimiento. Y como les dije, básicamente lo que se hace es buscar cuáles son los errores estimados, se le hace un cuadrado. ¿Por qué se usa el método de los mínimos cuadrados? Porque cuando yo tengo un sistema de este tipo, hay errores que son positivos y errores que son negativos. Entonces, ellos al elevar al cuadrado y usar el procedimiento de los mínimos cuadrados, o sea, elevado al cuadrado, entonces yo estoy asegurándome de que errores positivos y positivos no se dupliquen, o que errores positivos y negativos se eliminen. Entonces, la idea es, entonces, usar el método de los mínimos cuadrados para que esa posibilidad no exista. Y con eso se resuelve. Bien, ese sería el capítulo
de estimación en estado de sistemas de potencia. ¿Ok? Entonces, sería bueno entonces que revisen el texto, revisen bien el ejercicio, ¿ok? Y estaremos nuevamente en contacto para revisar algunos ejemplos de cómo se hace para calcular la matriz H. Ahora bien, ¿cómo se llama? Los procedimientos, como yo les dije, no son estándar. Yo lo único que uso estándar es usar la ley de Kirchhoff. Y después hay que tratar de construir las ecuaciones. Yo tengo esto, ¿qué quiero esto? Entonces tengo que jugar con las ecuaciones a ver cómo consigo eso. Eso, ahí tenemos un ejemplo hecho y yo les voy a pasar para la próxima semana este, ese, esa conexión para que vean cómo se hace. ¿Ok? Déjenme quitar esto aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, o cómo está usted. Ya, no tiene, tiene el micrófono apagado. Ok. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Son tres. Profe, ¿qué programa podemos usar? Hay una cantidad infinita de programas. Usted va a internet y dice, busque programa para multiplicación de matrices. Ahí salen, bueno, una cantidad increíble. De todos modos, yo para la próxima reunión, la semana que viene, les voy a pasar uno que yo uso. Pero hay miles. Ahí, bueno, parece que hay unos más fáciles que otros, unos que son más sencillitos porque te aparece la cajita, lo que tienes que poner son los números y ya está. Yo ese se lo puedo conseguir, se los mando. Si los tengo ahorita aquí a mano, se los mando dentro de un rato junto con la grabación de este video. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Ok, está bien. A la orden. Muchas gracias. A la orden, señorita. No. Nos vemos, profe. Amén. ¿Hay más preguntas? No más preguntas. Ok. Bueno, entonces yo me retiro porque voy a transferir esta información para que lo puedan ver directamente en su aula. Hasta luego.